Al profeta Daniel se le dio una visión en la cual se le especificó el tiempo que faltaría para Israel. Se le mencionó acerca de 70 semanas desde aquella época hasta que se cumplieran. Y las 70 semanas las conocemos bastante en la Biblia. Y vamos a leer acerca de eso. Vamos a leer en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Y dice la palabra del Señor: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Aquí tenemos la palabra del Señor hablándonos acerca de lo que es o son las 70 semanas de Daniel. Vamos a orar para bendecir a cada uno que nos están mirando y también para que Dios nos bendiga a nosotros aquí que estamos impartiendo. Padre de los cielos, te damos gracias. Bendecimos tu nombre porque nos concedes, Dios mío, con tu gloria eterna y con tu santo poder, estar en este lugar y poder llevar o mandar o enviar tu palabra a que la escuche mucha gente. Padre glorioso, bendice a las personas que están allá viendo este video, escuchándolo. Bendíceles en el nombre de Jesús, que puedan disfrutar de tu presencia, de tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, tenemos acá el estudio de las 70 semanas de Daniel. Entre los propósitos que tenía este sermón que voy a predicar es entender con claridad la profecía de las 70 semanas. Reconocer también el plan de Dios al pensar en la salvación de los judíos, ¿verdad? Reconocer el plan de Dios, un plan amoroso, de gran amor, al pensar en la salvación de los judíos y también de las demás naciones. Dios siempre ha pensado en la salvación de las personas, siempre Él ha estado pensando y en sus planes permite que se incluyan todos aquellos que le buscan, y usted es uno de ellos. Usted le ha buscado, lo ha encontrado, pero si usted todavía no lo ha encontrado, búsquelo. Acérquese a un creyente, él explicará cómo encontrar a Jesucristo. Bueno, hablando de estas semanas, ¿por qué es importante la profecía de las 70 semanas? ¿Por qué es importante esta profecía? Se nota con exactitud la fecha en que vendría el Mesías príncipe de Israel. Según esta profecía, vemos la fecha cuando el Mesías, Jesucristo, tendría que venir a esta tierra. En esta profecía aparece la iglesia como un misterio, aunque no se le provee un espacio de tiempo para el desarrollo de ella, pero aparece como un misterio nada más. En esta profecía también encontramos la cronología divina de las demás profecías, de las otras profecías. Jesús fijó el tiempo de la angustia y el final de Israel. Él lo estableció. Lo vemos aquí en Daniel 9:27,
también lo podemos ver en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 24, verso 15 al 22. Y también lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 14 al 20. Ahí tenemos los casos que se habla acerca de la profecía de la semana y la gran importancia que tiene estudiarla. La mayor parte de Apocalipsis es una ampliación de la profecía de Daniel. La amplía más, la explica más de Daniel acerca de la semana número 70. Más que todo se centra Apocalipsis en la semana número 70, es decir, en los otros 7 años que forman esa semana de años. Esa semana en Apocalipsis la divide en 2 secciones. Y esto quiero leérselo despacio para que no decírselo despacio, mencionárselo despacio, para que usted no vaya a confundirse y para que vean lo clarito que está en la palabra de Dios esta semana partida en 2. Ahí vemos la división. Por ejemplo, se nos mencionan de 3 maneras, o casi mejor dicho, de 4 maneras. En una ocasión se le llama a una de las partes de esa semana, se le llama 1260 días. A otra parte se le llama 42 meses, que es la misma. Y también en otra ocasión se le llama 3 años y medio. Y también a esa parte se le menciona como tiempos y la mitad de un tiempo. Así aparece en el libro de Apocalipsis. Ahora, vamos a echarle un vistazo al libro de Apocalipsis capítulo 11 en el verso 12. Dice ahí, oiga bien cómo dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Si usted suma 42 meses, son 3 años y medio. También en Apocalipsis capítulo 12, versos 6 al 14, dice ahí: y la mujer huyó al desierto. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Tiene un lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Un tiempo horrible. Es la descendencia del pueblo judío, el remanente judío. Entonces, y también se menciona así: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, para que ella pudiera volar y se fuera y no ser arrollada por el río que lanzó la serpiente. Y ella estaría en el desierto, en su lugar, donde será sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo acá es 1 año, tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo es la mitad del año, es decir, 3 años y la mitad de otro. Si no entendemos la profecía de las 70 semanas de Daniel, difícilmente entenderemos las demás profecías. Por eso quiero explicarlo lo más claro que sea posible. Hay algunos factores importantes en la profecía de Daniel. Esta profecía tiene que ver con el pueblo y la ciudad de Daniel, porque le dice bien claro: tu ciudad, tu pueblo, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. No dijo para el pueblo mío, que en este caso es Honduras. No, dijo para el pueblo de Daniel, para la ciudad de Daniel. A ellos estaban determinados 70 semanas. La nación de Israel y la ciudad de Jerusalén, en este caso, es a ellos a quienes se está mencionando. La ciudad de la nación de Israel
y la ciudad de Jerusalén. Entonces, eso lo vemos en 9:26 de Daniel, ¿verdad? Tiene que ver con el pueblo de Daniel. Eso tengámoslo bien claro, no es para la iglesia, es para el pueblo de Daniel. Se menciona ahí dos príncipes. En el pasaje que leímos se mencionan dos príncipes. En el verso 25 se menciona el Mesías príncipe. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Creo que nadie tiene duda acerca de eso, de esa interpretación. Todo el mundo la entiende así. El Mesías príncipe es Jesucristo en el verso 25. Y en el verso 26 se menciona de un príncipe que ha de venir. Un príncipe que ha de venir. Ya estamos hablando de otro príncipe, ¿verdad? Que es un engendro de Satán, es un enviado del diablo para atormentar a la nación judía. Se especifica que son exactamente 70 semanas. 7, ¿verdad? 70 semanas. Eso lo dice en el verso 24. Estas 70 semanas son distribuidas en 3 secciones. La primera es un periodo de 7 semanas. La segunda sección es un periodo de 62 semanas. Si usted suma 62 más 7, le da 69. Entonces le falta una semana. Al final, habrá un lapso de tiempo entre 69 y 70. Y al terminar ese lapso de tiempo, entonces comienza la semana número 70. Es decir, la una que faltaría. Cada semana tiene 7 años. Cada semana consta de 7 años. Las 70 semanas comenzarán desde la salida del edicto para restaurar y reedificar a Israel. Lo dice el verso 25. Ahí lo vimos. En el verso 25. Y lo dice bien claro. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, oiga bien, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Allí menciona dos secciones. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, desde ese tiempo que se daría en la orden para edificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta Jesús, transcurrirían 69 semanas. 69 semanas. Al final de las 69 semanas aparecería el Mesías príncipe, según Daniel capítulo 9, verso 25. Después se le quitaría la vida, ¿verdad? Él nacería, crecería y luego se le cortaría la vida. Se le quitaría la vida. Y más tarde Jerusalén sería destruida por otro príncipe que vendrá. Daniel 9, 26. ¿Tenemos entendido esto? Un recuento. Un periodo de 7 semanas más 62 semanas y luego aparece el Mesías príncipe en un lapso de tiempo entre las 69 y las 70. Ahí también se le quitaría la vida a él y también habría una destrucción para Jerusalén, la cual ocurrió en el año 70 de nuestra era. Eso yo creo que está bien claro, ¿verdad? Está bastante claro. Ahora sigamos. Jerusalén iba a ser destruida. Esta última semana comenzará cuando un príncipe venidero establezca un pacto con la nación judía. Mire esto. Mire, observe bien esto. Mire bien esto. Esa última semana comenzará cuando un príncipe que va a venir establezca con la nación judía un pacto por una semana, es decir, por 7 días, por 7 años, por 7 años. Daniel 9:27 dice eso.
Entonces dice también Daniel 9:27, a la mitad de la semana, oiga bien, a la mitad de la semana, es decir, de 7 años, la mitad son 3 años y medio. A la mitad de la semana, el príncipe romperá el pacto. No le importará el pacto que hizo con la nación, lo va a echar al suelo, lo va a violar. Entonces, y hará cesar el continuo sacrificio. Hará cesar el continuo sacrificio. Se volverá con ira y desolación contra el pueblo hasta el fin de la semana. Va a haber un tiempo que se le llama la tribulación, 3 años y medio. Luego rompe el pacto y se deshace y dice, no, judíos, que no es que yo no estoy guardando con ustedes ya este pacto, ahora van a hacer lo que yo quiero. Y comienza, ahí es donde comienza la cosa bien fea. Y a ese periodo de 3 años y medio, de los segundos 3 años y medio, se le conoce como la gran tribulación. Dice en la Biblia que habrá tribulación en ese tiempo como nunca la ha habido. Como nunca la ha habido. Es una tribulación horrible. Si en el tiempo de la Edad Media eran torturadas las gentes porque no seguían la iglesia del Estado y eran torturados salvajemente, usted lo puede encontrar en internet, lo puede encontrar en enciclopedias, lo puede leer de muchas maneras. Si aquello era horrendo, lo que haga el anticristo va a ser más horrendo todavía. Va a haber una tribulación que no se compara a ninguna de todas las que han habido en esta tierra. Cuando las 70 semanas hayan terminado, se iniciará un periodo de grandes e incomparables bendiciones para la nación de Israel. 9:24, capítulo 9, verso 24. Mire, se terminará la prevaricación, se pondrá fin al pecado. Esta cosa no ha ocurrido todavía. Se pondrá fin al pecado, se expiará la iniquidad, vendrá la justicia perdurable. La visión y la profecía serán selladas y se ungirá al Santo de los Santos. Estas cosas van a ocurrir al final de esa semana. Y se ungirá al Santo de los Santos. Es cuando Él entre ya a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando comience entonces el milenio que viene después de la tribulación. Ahora vamos a leerle un poco, o vamos a decirle un poco sobre lo que es el significado de este término semanas. El significado de la palabra semana. La palabra hebrea, Shavua, que significa 7, significa un 7, que se menciona en Daniel 9:24. Es decir, que están determinados para Israel 70 sietes. Eso es lo que decía en la profecía, 70 sietes. Solo que en la traducción se traduce como 70 semanas. Pero si alguien la traduce 77, tendría una traducción literal, pero no de idea, ¿verdad? Entonces, la idea es 70 semanas, 77 años, 7 años, 70 veces. Solo bastaría averiguar con el contexto qué son esos 7, ¿verdad? Eso es lo que bastaría. Cuando esta profecía vino a Daniel, él estaba pensando en años. Y es más, en un múltiplo de 7. En eso estaba pensando él. Usted lo puede leer en su casa, en Daniel capítulo 9, verso 1 y 2. Los primeros 2 versículos de este pasaje que estamos leyendo en el capítulo. Habían transcurrido, cuando Daniel tuvo esta visión, 70 años sabáticos en la tierra, que la tierra no reposaba. 70 años sabáticos en que la tierra no reposaba. Durante el cautiverio, la tierra descansó 70 años sabáticos para recompensar 490 años en que se violó estos años sabáticos. Se violó los años sabáticos y ahora descansó la tierra 7 años sabáticos por lo que había ocurrido. Esto lo puede encontrar usted en el segundo libro de los Crónicas, en el capítulo 36, el verso 21. Ahí va a encontrar referencia acerca de eso. Le voy a poner unos ejemplos acerca de semanas de años en la Biblia. Por ejemplo, usted se recuerda de Jacob y Labán cuando
cuando Jacob trabajó 7 años para poderse casar con Raquel, la mujer que él amó mucho. Y Labán pues le salió dándole a la otra, a la hermana, a la mayor, que se llamaba Lea, diciéndole de que la costumbre nunca se da a la menor, sino que la mayor. Entonces le dice, pero si quieres, puedes trabajar otra semana. Eso lo encontramos en Génesis 29, 27. Génesis 29, 27, donde Labán le dice a Jacob, cumple la semana de esta, y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Le dice, cumple la semana de esta, y luego le dice, otros 7 años. Es lo mismo. O sea, otra semana de años. Los años estaban compuestos, esto sí quiero que me ponga atención, porque esto es bien importante para poder entender muchas de las profecías en la Biblia. Los años estaban compuestos por 12 meses, de 30 días. Sumando entonces 360 días. Estoy hablando de los años judíos. El comienzo de las 69 semanas. Miremos sobre eso. Esto sería desde el decreto. Cuando el decreto apareciera, ahí comenzaba las 69 semanas a funcionar. Es decir, 69 semanas de años. Esto sería desde el decreto, la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Eso lo dice, ya lo vimos en el verso 25, ¿verdad? Del capítulo 9 que estamos estudiando. Esto sería ahí. Voy a hablarle yo ahorita de 3 decretos que hubieron. Tenemos el decreto de Ciro, en segundo de Crónicas 36, versículo 22 y versículo 23. También está en Esdras, capítulo 1, en el verso 1, 2 y 3. Tenemos también el decreto de Darío. El decreto de Darío lo encontramos en Esdras, capítulo 6, verso 3 al 8. Y tenemos otro decreto más, que es el de Artajerjes. El decreto de Artajerjes está en Esdras, capítulo 7, verso 7. En ninguno de estos decretos, si usted los puede leer en su casa, en ninguno de estos decretos se dice algo sobre la reedificación de la ciudad de Jerusalén. Entonces estos decretos están descartados, ¿verdad? Están descartados. Estos decretos no llenaron las condiciones que aparecen en el capítulo 9, verso 25, que sería restaurada la ciudad y el pueblo de Daniel. Artajerjes también hizo otro decreto en el 20º año de su reinado. Esto lo encontramos en Nehemías capítulo 2, verso 1 al 8. Allí tenemos otro decreto más. Aquí se concede permiso por primera vez para construir la ciudad de Jerusalén. Y este permiso se le concede a Nehemías. Nehemías, usted si conoce de Biblia, Nehemías era el copero del rey, el que le servía la copa al rey, el que le servía los alimentos al rey, el copero era un trabajo terrible. El copero tenía que comerle comida del rey de varias partes. Y si el rey miraba que no caía muerto porque estaba envenenada la comida, entonces el rey se la comía. El copero era una persona de gran confianza del rey. El rey lo vio triste y él le contó la historia cómo estaba en ruinas Jerusalén. Entonces el rey Artajerjes le dio a él permiso y le dio salvoconducto y autorizaciones y todo para que le den en los bosques, que le dieran madera y todo lo que ocupara, que se lo cedieran allá. Usted, si no ha leído, pues lee el libro de Nehemías, ahí va a encontrar todo eso. Entonces se le concede permiso por primera vez para construir o reconstruir la ciudad de Jerusalén. Desde este momento se comienza a contar las 70 semanas de Daniel. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora es averiguar en qué fecha fue que Artajerjes dio el decreto. Eso es lo que habría que averiguar. La fecha del decreto para reconstruir la ciudad. Fue en el mes de Nisán. Y por lógica, tuvo que haber sido el 1 de Nisán, porque era el comienzo del año judío. Esta es la fecha que Dios ha ocupado para sus comienzos. Entonces,
lógicamente, para una cosa tan importante como esta, creemos nosotros que Dios también ocupó el primero de Nisan para este otro comienzo de este tiempo que marcaría la historia de Israel, lo que le faltaba de su historia. Esta es la fecha que Dios ha ocupado siempre. Si es así, entonces fue en el año 445 antes de Cristo. Eso fue en el decreto de este Artajerjes para reconstruir a Jerusalén por manos de Nehemías, fue en el año 445 antes de Cristo. Entonces, la luna nueva por la cual se regulaba la Pascua, ¿verdad? Por la cual se regulaba la Pascua en aquel año fue el 13 de marzo a las 7:09 de la mañana. Ahí fue la luna nueva, de donde nosotros entendemos que el primero de Nisan, entonces, fue el 14 de marzo si hablamos de nuestro calendario, ¿verdad? Si hablamos de nuestro calendario y no del calendario judío. Eso, o sea, de la fecha juliana, calendario juliano. Entonces, el edicto se dio el primero de Nisan de la fecha judía, o sea, el 14 de marzo de la fecha juliana del año 445 antes de Cristo. Si usted tiene esta idea, 445 antes de Cristo, miremos entonces ahora este cumplimiento de las 69 semanas. Estas 69 semanas son semanas de años. Tenemos que multiplicar 69 por 7, ¿verdad? De cada 7 que tiene cada semana. Para saber cuántos años son, multiplicamos 69 por 7 igual a 483. 483. Porque las 70 semanas completas son 490, ¿verdad? 7 por 7, 49. 490. Pero como falta una semana de 7 años, entonces, que solo son 69, ¿verdad? Por 7 da a 483 años. Este periodo comenzó el 14 de marzo, el 14 de marzo del 445 antes de Jesucristo. Y debe cerrar con un evento que satisfaga la profecía del Mesías príncipe. La última entrada que Jesús hizo en Jerusalén para entrar en calidad de príncipe, en calidad de Mesías a Jerusalén, está registrada en el libro de San Juan, capítulo 12, verso 12 al 19. Según la costumbre, tuvo que haber llegado a la ciudad el 8 de Nisan, ¿verdad? Que es el 14, cuando se tomaba la Pascua. En ese año tocó un día jueves. Entonces Jesús llegó el viernes 8 y por la tarde, al comenzar el sábado, se quedó en Betania. El día siguiente, el 9 por la tarde, al terminar el sábado, cenó en casa de María. El día domingo, 10 de Nisan, tuvo que haber entrado a Jerusalén como el Mesías príncipe. Entonces, vemos que él entró el 10 de Nisan del año judío, que la fecha juliana, la fecha nuestra, es 6 de abril del año 32 de nuestra era. El año 32 de nuestra era. Desde el 10, dígame, estábamos hablando del 14 de marzo del 445 antes de Cristo, al 10 de, o decir, al 6 de abril del año 32 después de Cristo. Ahora miremos un poquito de estas cifras. ¿Cómo sale? El primero de Nisan del año 20 de Artajerjes, cuando se dio el edicto para reconstruir a Jerusalén, fue el 14 de marzo del 445 antes de Jesucristo. El día de Nisan de la semana de la pasión, de la semana que el Señor iba a ser entregado, cuando Jesús entró como Mesías a Jerusalén, fue el 6 de abril del 32. Fue el 6 de abril del año 32 de nuestra era. Ahí estamos ya comparando. El periodo entre fechas fue
de 476 años con 24 días. El cálculo lo hacemos así. 476 años, porque lo estamos haciendo en calendario juliano, por 365. Entonces, suman 173.740. Eso suma la cantidad de días. Entonces, los días entre el 14 de marzo y el 6 de abril, ¿verdad? Entonces hay 24 días. Y vamos a hablar de los años bisiestos que ocurren en nuestro calendario juliano. Habrían 116 años bisiestos. Total de los días, entonces, 116 días de los años bisiestos. Entonces, el total de los días son 173.880. 173.880. Estos cálculos se hicieron con fechas julianas, pero la profecía, esto es lo que yo quiero que entendamos, que la profecía siempre van con años de 30 días, no de 31 y 28 y 30, no. Van con días, con meses de 30 días nada más, sumando 360 días cabales en cada año. Entonces, si nosotros vemos una profecía bíblica y habla de años, de fechas y todo esto, hagamos los cálculos con años de 360. Porque ese era el tiempo en lo que vivían los judíos. Después fue que Julio César hizo este otro calendario, el que nos domina a nosotros hoy, que tiene 365 días. Y aparece de vez en cuando un año bisiesto con un día más. Entonces, las fechas julianas son de 365 días. Y las fechas judías son años de 360 días. Ahora, si según las fechas julianas los días son de 173.880, entonces dividámoslos entre 360 del calendario judío, que sería así, con su calculadora, 173.880 entre 360 igual a 483 años judíos. Ahí están cabales los 483 años judíos. Desde el edicto hasta la aparición del Mesías serían 69 semanas. 69 semanas. Entonces multiplicamos 69 por 7, también nos dan 483. También sería importante notar lo que Jesús dijo en su última entrada a Jerusalén. Sería bien importante notar las palabras que aparecen en Lucas 19:42. Mire, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, es que ese día era importante. Ese día era un día muy importante porque marcaba la fecha donde llegaría el Mesías príncipe. Si tú conocieras, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Pero él sigue diciendo, pero tus ojos están vendados. Ahora miremos un poquito sobre el espacio entre la 79ª y la 70ª, es decir, entre la semana 69 y la 70. Después de la semana 69 se quitará la vida al Mesías príncipe. Tenemos eso. Se quitará la vida al Mesías príncipe. Eso ocurrió ahí. Jerusalén y el templo serían destruidos. Luego vendría la semana 70. Vendría la semana 70. Jesús murió unos pocos días después de la semana 69. Jerusalén fue destruida unos 40 años más tarde, después de la semana 69. Si se admite que hubo un espacio de unos pocos días entre la 69 y la 70, quiero que veamos esto así en seriedad. Si se admite que hubo un espacio de tiempo de unos días entre la semana 69
y la 70, fácilmente se puede admitir un espacio también de 40 años, porque fue 40 años después que fue destruido Jerusalén. Y si se admite 40 años después, también se puede admitir que entre la semana 69 y la semana 70 pudieran haber también unos 2000 años o más, porque el que manda es Él, y Él es el que da las órdenes y el que sabe cómo quedarían las cosas. Da bastante tristeza saber que todo esto Dios lo hizo por amor a Israel. Israel no entendió. Y le dijo él a Jerusalén, porque él vio la ciudad y dijo, si tan solo supieras lo que es para tu paz, si lo entendieras, aunque sea en este día. En otra ocasión le dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El periodo de las 69 y las 70 era para eso. ¿Por qué? Analicemos. Esto no lo dice la Biblia, solo lo analicemos. ¿Por qué hace una separación de tiempo para las semanas número 70? La semana número 70 es la de dolor, de gran sufrimiento para Israel. Si Israel hubiera recibido a Jesucristo cuando llegó a presentarse, entonces la semana 70 no hubiera existido, porque la semana 70 el único propósito que tiene es castigar a Israel para que se arrepienta. Para que se arrepienta. Si Israel se hubiera arrepentido en la 69 o después de la 69, no hubiera pasado, no hubiera habido necesidad, mejor dicho, de esperar una semana número 70. Amigo y hermano también en Cristo, escúcheme esto. Si Dios ama a Israel, y si Dios tiene a este pueblo y lo va a torturar, a masacrar, a modo de que reconozca que Jehová es Dios, que reconozca que la salvación solamente viene de Dios, lo va a hacer para salvarlo. Por usted y por mí, Él ya hizo el trabajo. Murió en la cruz. Israel no se beneficia de este trabajo. Como nación, no se beneficia de este trabajo que Jesús hizo en la cruz. Nosotros sí. Israel, como persona, un judío, si recibe a Cristo, entonces forma parte de la iglesia. Ya no es como judío, sino como iglesia que encuentra la salvación. ¿Cuánto sufrimiento viene para esta tierra? Horrible. Yo quisiera que usted no esté en ese tiempo. No esté para ese tiempo. Imagínense que mañana sea el rapto de la iglesia. Bueno, pasado mañana comienza todo ya. Los primeros 3 años y medio y luego los otros 3 años y medio. Y mire qué rápido se van los años. Si hace poquito tenía 25 años. Y mire, hace poco. Yo vine aquí a Villanueva hace poco. Y mire cuánto tiempo tengo ya de estar acá. Así es. Así, el tiempo va rápido. Y usted no sabe cuál será su destino. Es importante que lo detecte desde ya. Con Jesucristo tendrá salvación. Sin Jesucristo perderá, saldrá perdiendo. Será lanzado a un lugar de tormento que ni rezos ni novenarios lo van a sacar de ahí. Nadie lo va a sacar de ahí. Porque el hombre solo es una vez muere y luego el juicio y se acabó. Y va para el lugar que le corresponde. Ahí no hay cosa de que que aquí va a sufrir menos. No. Va al lugar que le toca. Usted puede hacer la diferencia hoy. Usted puede. Mire cómo está preparado para Israel un escenario y no se dan cuenta, porque ni lo creen. Nosotros lo sabemos. Y eso nos hace pensar en que necesitamos un Salvador. Usted, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, usted necesita un Salvador. Y el Salvador se llama Jesús. Usted lo puede recibir en este momento. Hagamos una cosa. Si usted va a recibir a Cristo como su Salvador, yo oro por usted y usted pide perdón con sus propias palabras a Dios. Y yo voy a orar por usted.
También, si hay alguien que me está viendo y tiene una necesidad, un problema, algo que está pasando, ore por su necesidad. Y yo voy a orar también por usted. Oremos entonces. Padre que estás en los cielos, alabo y glorifico tu gran nombre, porque eres grande y sublime, porque eres para siempre y siempre es tu misericordia. Padre glorioso, yo pongo en tus manos preciosas a esta persona que está reconociendo su pecado, que está pidiendo perdón en este momento. Glorifícate en ellos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Glorifícate para honra y gloria de tu santo nombre. También te pido por las personas que están orando por su necesidad. Señor, contéstale de acuerdo a lo que te están pidiendo, para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Que la paz de Dios vaya con usted.